hay que limitar las atribuciones del legislativo, sobre todo en sus fricciones con el ejecutivo. Y hay, aquí no en la Constitución, que es lo que más curioso, pero que da pie a lo más importante de la Constitución. Él no prevé las garantías sociales en la Constitución, pero sí le da o propone que se le den al Congreso facultades para legislar en materia laboral. Se reúne el Congreso Constituyente, todo Congreso Constituyente es absoluto, no tiene que someterse a una norma anterior y rebasa a Carranza, rebasa lo que busca Carranza, sobre todo en materia de educación. Pasa una cosa que es muy importante, del Estado del 57, que era un Estado de libertad de cultos, a un Estado laico, establece las garantías sociales del campo y del trabajo, y crea el Senado como estaba en las reformas de Lerdo, y le da una preponderancia al Ejecutivo frente al Legislativo. Él cree que tiene que haber un Ejecutivo fuerte para sacar al país adelante. A diferencia, por ejemplo, de la convención, los representantes que llegan representan a ejércitos en armas. Para el Congreso Constituyente se eligen diputados en prácticamente todos los distritos electorales del país, y el número de diputados va a depender de la población de cada entidad. Entonces entramos en una paradoja. Los estados más poblados fueron los que aportaron más diputados. Lo curioso es que los estados menos poblados eran Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, que mandan 5, 4, 6 diputados, y en cambio estados que no habían tenido una participación muy activa en la revolución, como Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco, mandan de 18 a 20 diputados, Jalisco 21, Ciudad de México manda muchos. Entonces, podríamos casi concluir que la derrota del antiguo régimen la hicieron estos estados norteños con un contingente rural, con ejércitos campesinos, y la construcción del nuevo estado la hacen entidades que no habían tenido gran participación, que son más bien representantes ya no campesinos como los ejércitos, sino elementos de la clase media urbana de estas entidades. Casi al mismo tiempo que se promulga la Constitución, se convocan a elecciones para que haya presidente constitucional, gobierno constitucional. Y ahí empieza la presidencia de Carranza, diferente al periodo preconstitucional o de primer jefe. La presidencia de Carranza, 17 a 20, va a tener enormes problemas. Por ejemplo, problemas políticos es aplicar esa nueva constitución, convertir a las autoridades preconstitucionales en autoridades electas. Se tienen que organizar elecciones, no había gobernadores electos, presidencias municipales, gobernadores, congresos locales, Congreso Nacional. Fue un mundo de elecciones en los segundos meses de 1917, digamos la segunda mitad de 1917, en un país que no tenía tradición electoral, que no tenía partidos políticos, digamos, un reto enorme. También tenía problemas económicos. El país tenía devastado buena parte del territorio por 7 años de guerra civil, pero una de las zonas que no se había destruido del todo, que al contrario se había mantenido en buena producción, era la región petrolera, que le va a servir a Carranza de enormes recursos. Y Paul, tú has trabajado pues a uno de los magnates del petróleo mundial, no nada más en México. ¿Qué nos contarías del petróleo en esos años y del petróleo en relación con Carranza y la Revolución Mexicana? Bueno, sí, es un tema de suma importancia. Yo creo que el petróleo en realidad es un tema, sobre todo hablando de la relación entre México y la Primera Guerra Mundial y las potencias europeas y además Estados Unidos, y la guerra es de suma importancia. Es lo que aporta más que nada a México a la victoria de los poderes aliados, es el petróleo en realidad, ¿no? Entonces cambia la política del petróleo muy fuertemente entre 1912-13 y cuando empieza la guerra, sobre todo. Y entonces hay una situación muy rara, ¿no? En esa zona petrolera, ¿no? Porque Tampico, por ejemplo, donde salían el petróleo a la exportación, y qué bueno para la exportación de petróleo de México que se encontrara las zonas petroleras en el este del país. Si se encontraran en otra parte, hubiera sido mucho más difícil exportarlos.
Entonces, porque en ese momento las cifras son muy importantes. En México exportaba nada más como 1 millón de barriles de petróleo en 1910. Para 1919, unos 180 millones. Entonces, eso es importantísimo. Se va casi todo a Estados Unidos, pero de Estados Unidos va mucho petróleo también a Europa, ¿no? Durante la guerra. México y la Primera Guerra Mundial está profundamente imbricado, no solo por los intereses norteamericanos y europeos en México, fundamentalmente el petróleo, sino porque son las últimas batallas de una Inglaterra que va perdiendo territorio y terreno y capacidad de presión en América Latina y se lo va cediendo a los norteamericanos. Y el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. Yo creo que todos los principios de Carranza, la doctrina Carranza en política internacional, la oposición a la doctrina Monroe y la defensa de México en el caso de Veracruz y sobre todo en la aplicación del artículo 27 son obra de Fabela y que con una modestia ejemplar siempre se mantuvo en un segundo nivel, cosa que luego haría en el gobierno del general Cárdenas. Cárdenas lo recuperó, ¿verdad? Lo recuperó después de estar en el ostracismo porque él renuncia después del asesinato del presidente Carranza y se mantiene al margen hasta que es llamado por Cárdenas y lo hace representante en la Liga de las Naciones. Carranza, que no era abogado, tenía una vocación jurídica muy notable. Él propone una constitución que no sale, o que no sale como él la quiere, sino que va mucho más allá. Y a pesar de no ser sus ideas, la apoya y la defiende. Y los carrancistas o el gobierno de Carranza van de la mano con su jefe, la apoyan y la defienden. El jefe diplomático de los Estados Unidos va a ver a Fabela como encargado de la diplomacia mexicana y le dice que el artículo 27 lo consideran una afrenta y que esperan una declaración de que para los Estados Unidos no se va a aplicar el artículo 27. Y Fabela le dice, si yo fuera un mexicano más, me pondría de pie y lo sacaría a patadas de mi oficina. Pero como soy el jefe de la diplomacia mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota, señor embajador. Otra de las grandes afrentas de Carranza a los Estados Unidos es la política de neutralidad. Claro. ¿Sí? Porque a la hora en que Wilson, el presidente pacifista, decide entrar a la guerra, solo 2 países en toda América Latina dicen no. México era el país incómodo de ese momento. Sí. Y lo fue. Y lo siguió siendo. Muchos años. Sí. Digamos que hasta terminado el cardenismo fue un país muy incómodo, ¿no? En términos de la percepción internacional. ¿No? Quiero plantearles una última reflexión a cada uno de ustedes. Carranza, al margen de este error en su sucesor, al margen de que durante su presidencia hay enormes conflictos sociales, de que tiene resistencias enormes en buena parte del país, es el hombre que le da conducción a la revolución, tiene una estatura histórica tremenda. O sea, no es correcto o no corresponde a su dimensión histórica el haber muerto en una choza de Tlaxcalantongo de la forma en que murió. Les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿cuál fue la principal aportación de Carranza a la historia nacional? Y si quieres también, muy brevemente, su principal limitación. Bueno, yo creo que empieza el proceso de reconstrucción del Estado y hace pasos muy importantes en eso, en plena guerra civil. Entonces esa visión es muy, muy importante, porque en un momento sí tenía que seguir el proceso de construcción de Estado y Nación, que es un proyecto, ¿no?, interrumpido, obviamente por la misma propia revolución. Sería muy mala idea, ¿no?, poner otra vez como Carranza, como otro en el panteón de los héroes nacionales, ¿no? Es una tendencia en México que se ve a los buenos y los malos, etc. Es una aportación muy interesante porque así el vínculo con el proceso de construcción de nación y Estado en el siglo XIX, ¿no?, el proyecto liberal. Pero la construcción genética de la revolución viene del siglo XIX, todo el proceso. Y Carranza sería ese puente. Entonces, sí, y hasta incluye también en la época de Porfirio Díaz, que